A pesar de ser uno de los animes más populares dentro del público mainstream, cuando hablo con personas un poco más metidas, sean o no muy exigentes en sus gustos, la imagen que tienen de Charlotte en el público, que la haya visto o no, generalmente es mala. Incluso personas que disfrutan de los otros trabajos de Kei, o más específicamente de Jun Maeda, hay quienes consideran a Charlotte una de las peores, si no es que la peor obra creada por él, incluso hoy en día, 2021, que contamos con esa cosa. Si bien puedo entender el desagrado y críticas que recibe, las cuales yo mismo hago, tampoco considero que sea la peor, y creo que muchas veces se le menosprecia a pesar de tener muchas cosas buenas, tal vez no ejecutadas de la mejor manera, pero que la hacen sin duda, al menos de lo que he visto, uno de los mejores animes cortos y una de las mejores obras de Jun Maeda. Y no solamente la considero una de las mejores obras de Jun Maeda, sino que también es uno de mis animes favoritos. Quiero defenderla. Y para poder hablar de una manera más adecuada y organizar un poco mejor mis ideas, empezaremos con uno de los puntos más criticados con las que cuenta la serie, y esas son los personajes. Entre las personas un poco más exigentes he visto que la principal crítica entre los personajes es que son unidimensionales, y si bien creo que esto es una verdad en parte, voy a intentar explicar por qué no considero que sea ni siquiera uno de los puntos más criticables del anime. Claro está que sin personajes buenos la trama, por más buena que sea, pienses que está destinada al desastre, pero dejen explicarme. Y justamente para esto voy a utilizar a Yusa y Youjiro, los cuales considero son un buen ejemplo de cómo trata Charlotte a sus personajes. En el caso de Youjiro, es un personaje que fue introducido desde el principio, rebajándose de manera casi exclusiva a ser un alivio cómico. No cuenta con pasado ni objetivos muy definidos. En el caso de Yusa, tiene un pasado y justificación para estar en el cast, aparte de, contrariamente, tener una historia que se relaciona con la trama principal y tocarla en varios puntos de la historia. Una vez más, es rebajada a ser un alivio cómico que busque crear situaciones y chistes para hacer más placentera la experiencia. Pero esto, al menos en mi opinión, no es un problema del todo, ya que el anime nunca intenta darles la importancia que no tienen. En los capítulos episódicos estarán ahí para crear situaciones cómicas y hacerle compañía a los protagonistas, pero cuando las situaciones se ponen más serias, los personajes están ausentes y no interrumpen con la narrativa y tono que están manejando en ese momento, pero tienen la suficiente relevancia y tiempo en pantalla para mostrarnos la otra cara de la moneda que tienen todas las personas y mostrarnos ese lado de amistad y seriedad que toda relación tiene, creando momentos emotivos sin tener que depender de ellos para el drama, solo sirviendo para reforzar el sentimiento e importancia del arco final o situaciones que esté creando, de manera que el anime sabe lo que son, personajes de comedia, y no intentan fingir que son personajes relevantes o imprescindibles, utilizando su presencia cuando es necesario y terminar con ellos cuando están sobrando, aparte de explotarlos en medida que fueron construidos. Por lo que, al menos en mi opinión, es muy correcto el uso de personajes de alivio cómico en una serie que, de momento, se puede tornar un poco más seria. Ahora, que si sirven para la comedia, uno, como siempre lo he mencionado, ya depende de cada uno. De manera personal, son personajes que me hacen reír mucho, especialmente Youjiro, en ocasiones haciendo sátira y burla de los clichés y acontecimientos, y Yusa haciendo una exageración del comportamiento infantil de las idols, cosa con las que me puedo reír bastante. Los terciarios tienen un trato menos agradable. Muchos son personajes que realmente solamente tienen el objetivo de crear situaciones, como lo serían los usuarios de poderes, a los cuales nuestros personajes van a tener que ir a controlarlos. A su vez, hay otros como por ejemplo los amigos del hermano, los cuales simplemente crean presencia o más o menos justifican un poco el que, por ejemplo, hayan podido crear la sociedad en la que están, pero una vez más, el anime nunca intenta darles demasiada importancia y los entiende como lo que son, personajes que tienen un único objetivo y en algunos casos logrando crear en poco tiempo los vínculos y demostrar la importancia que tienen para la historia. Tomori es uno de los personajes más principales junto con Yu y, al menos en mi opinión, la protagonista de buena parte del anime por sobre Yu, así que descubramos qué tal estuvo el trato que le dio su propio anime. Es de los pocos personajes que no solamente tienen una buena justificación para tener el papel que tienen en el anime, es un personaje que por sí solo puede llevar bastantes de los eventos planteados, porque a pesar de ser una chica mayoritariamente seria, al menos siendo esta su verdadera personalidad, se permite jugar un poco más con su personalidad cuando las
situación lo requiere, mostrando varias facetas de sí misma, desde una hermana menor que ha visto lo peor de la sociedad, una encargada de salvar a las personas con poderes especiales, una fanática de Shient, una chica tímida, una amiga, etc. Aparte de funcionar excelentemente como protagonista gracias a su carisma e interacción con otros personajes, especialmente con Yu, nos puede importar lo suficiente al espectador como para preocuparnos por sus sentimientos o su bienestar. Y ya que estoy tocando este tema, el cómo está manejada su relación con Yu, la verdad es que está bien. El anime se encarga de crear diversas situaciones en donde no solamente podemos verlos como una supuesta pareja ideal, sino también como verdaderos amigos, llevando su relación de manera lenta pero constante y más íntima. A pesar de que un poco de este desarrollo se perdió en el viaje en el tiempo, nosotros como espectador entendemos los sentimientos de Yu. Repito, sin ser la gran cosa, supo crear una pareja de manera decente y justificar sus propios sentimientos. El protagonista es uno de los temas más debatidos. Considero yo que a pesar de no tener el mayor carisma del mundo, la virtud que tiene el personaje es su desarrollo y cambios que tiene a lo largo de la historia, y estos que se sientan coherentes. Desde el principio podríamos decir que no es el personaje tan cliché o convencional como podríamos creer, siendo de hecho una persona egocéntrica y aprovechada de su superioridad al tener un poder, y aprovechándola de una manera algo descarada. Los capítulos episódicos pueden volverse más tranquilo y soso para algunas personas, pero tomando en cuenta que funciona más como un secundario, no se vuelve un problema. Después de ya saben cuál capítulo, el personaje toma un rol mucho más depresivo, pasando a la superación de aquel hecho y entendiendo la importancia y peligro que significan los poderes para él y sus seres queridos. Aparte de otro cambio después de la muerte de ya saben qué personaje y otro cambio al final de la serie. Como habrán notado, tiene una cantidad de momentos bastante variada, lo cual para mí no compensa del todo en que en ocasiones puede ser algo pesado de ver para algunas personas, pero creo que el constante cambio que tiene el personaje y el que éste mantenga cierta coherencia hace que, sin ser el mejor protagonista, al estar en constante interacción con los secundarios puede cumplir su papel de una manera decente. Empezando con los capítulos episódicos, fuera del primer capítulo la verdad es que no son tan lineales ni tienen una estructura tan similar como uno pensaría. Ok, en varios el tema principal son los poderes, pero a pesar de tener lo que digamos la estructura en sí de buscar a la persona con el poder y confrontarla, a veces de manera directa o indirecta, las maneras de hacerlo son completamente diferentes, pudiendo variar bastante los capítulos en su narrativa, y ni de chiste lo considero un problema, tomando en cuenta que apenas duran un aproximado a 5 capítulos de los 13 que son. Hablando de manera general, un trabajo técnico increíble, tanto visual como sonoro, desde la música original hasta los sellos y efectos de sonido, todo está cuidado hasta el más mínimo detalle. Y algo que quiero destacar es que realmente los poderes pueden llegar a ser muy interesantes, al menos los principales. Por ejemplo, ser invisible pero solamente para una persona, moverte muy rápido pero sin controlarlo, poder hacer que una persona muerta tome tu cuerpo o cambiar tu conciencia a la de otra persona aunque solo sea por 5 segundos. Son aspectos que considero bastante interesantes y pueden llegar a darles usos bastante creativos, pero sería un error darle demasiada importancia, solamente quería mencionarlo. Este capítulo marca el inicio del arco final, cambiando la estructura narrativa en comparación con los demás episodios y tomando aunque sea un tono más serio y lineal. El capítulo 6 me parece interesante y considero que trae a la mesa temas que van a ser explorados después. Concuerdo con que en sí lo que es la muerte, especialmente en lo que va relacionado con la yandere, está un poco de más y había mejores situaciones para desembocar el drama. Incluso le pudieron haber dado algún tipo de poder para que se sintiera un poco más realista el hecho de que intentara asesinar o al menos atacar a la hermana, tomando en cuenta que la respalda un poder. Pero en mi opinión esas son quejas bastante superficiales. Lo verdaderamente importante debería ser en sí la muerte de Ayumi y cómo esto afecta a Yu. El problema, como mencioné, es justamente la cantidad de tiempo que vimos al personaje. No es que estuviera ausente, pero sí se siente muy superficial o visto. Una vez más, algunos episodios extra episódicos en donde pudiéramos ver más facetas de Ayumi y cómo se relaciona con su hermano, tal vez ver cómo le preocupa su lado más temeroso y valiente, qué tipo de vida lleva desde que se mudaron. Pudieron ser aspectos para desarrollar al personaje y sintamos un mayor vínculo emocional, aparte de que se sintiera más realista y no simplemente una chica moe.
Yo tengo una familiar con casi la misma edad de Ayumi y no me cuesta nada entender el dolor con solo imaginar la pérdida de ese ser querido, pero no podemos esperar que absolutamente todos los espectadores se hayan identificado con ella, sino que por eso la hace tan perfecta, tan moe, es decir, un personaje tan tierno que no lo puedes odiar, pero al mismo tiempo me da esa imagen superficial que me impide sentir algo en sí por el personaje. El otro lado de la moneda es el impacto que dejó en Yu su muerte. Sé que muchos odian este capítulo, pero las críticas en sí siento que van mal enfocadas. El capítulo a mí me encanta y me parece muy lejos de estar malo. Siento que representa de una manera, aunque algo básica, al menos correcta, el cómo representar la depresión, pero especialmente el duelo, viendo cómo empieza con cosas simples a algo más destructivo. Primero descuida su alimentación, horas de sueño, cómo enfoca su mente, le hace daño a otras personas, evolucionando en dónde enfoca su odio, y siendo las drogas el punto más bajo, ya que Yu tiene el dinero para consumir la que quiera, y en el momento más emocional de su vida le sería imposible controlar su adicción, por lo que terminaría asesinándolo. Escuchen, yo soy fan de Calatras, pero no sé en qué concepto tenga la depresión. En mi opinión está muy bien representado. Descuidar la alimentación, los tiempos de sueño, las motivaciones, etcétera, son cosas que le pegan a la gente. Todos reaccionamos de maneras diferentes, pero el cómo está representado, repito, una vez más, en mi opinión, está muy bien representado. Ahora, las críticas de muchos es porque se vuelve un adolescente edgy, pero siento que no estamos entendiendo el contexto. Yu no es un adolescente normal como lo pudiste ser tú, como lo soy yo. Yu es una persona con poderes, está en su estado más emocional y se deja guiar por impulsos, se mete en peleas y se da el lujo de golpearlas y ganarles porque tiene la capacidad de hacerlo. Gracias a su poder, es un adolescente que en su condición es intocable y lo está aprovechando, ya que intenta dirigir toda esa impotencia y sentimiento de culpa que lo acompañan. Ayumi es el único familiar que conocemos de Yu y este en parte ignoró las señales de sus poderes entrando en una negación para no meterla a este mundo, lo cual terminó jugando en su contra, porque si hubiera puesto más atención ella podría estar viva. La locura y comportamiento de Yu en mi opinión están muy bien justificados y llevados. Me encanta tanto este capítulo que mi foto de perfil es una ilustración de Yu en ese capítulo. Y otro aspecto positivo es justamente el cómo utilizan este contexto para forjar aún más la relación entre Yu y Nao, que si bien fue algo igualmente simplista, el cómo salió de aquella depresión una vez más fue hecho de una manera relativamente coherente y sirvió no solamente para la relación del romance, sino que todo este viaje también hizo reflexionar a Yu acerca de la importancia de los poderes y el peligro que representan para sus seres queridos. Aunado a esto, cuando se revela el viaje al pasado, cuando escucha la música de Shient, es, sin exagerar, no solamente uno de mis momentos favoritos de la serie, sino, en general, del anime. El concepto de un mundo alterno, el cual técnicamente no existió ya que se viajó al pasado para cambiarlo y el mostrarlo, fue algo que en su momento me voló la cabeza. No será lo más original, ni el mejor ejecutado, ni siquiera algo nunca antes visto, pero el cómo lo representaron fue magnífico para mí. Mostrar verdaderamente las consecuencias y lo verdaderamente infernal que sería un mundo común y corriente sin la intervención de Sean es un momento magnífico, no solamente para cambiar el tono de la obra y representar lo verdaderamente aterrador que puede ser el gobierno y específicamente los científicos, sino que también nos da un contexto verdaderamente al nivel que podríamos esperar no solamente de unos cuantos, como podría pasar con el hermano de Tomori. Y diría que en retrospectiva lo que más me encanta de este capítulo es cómo justifica todo lo anteriormente visto. Si nos ponemos muy exigentes cuando vimos los primeros capítulos de Charlotte, es un mundo demasiado infantil e idealizado de poderes, ya que como se mencionó anteriormente, una sociedad así sería un verdadero caos, pero en la primera parte de Charlotte vemos todo, de hecho de una manera bastante simple. Hay personas con poderes que incluso los muestran públicamente y sin repercusión alguna, pero este capítulo lo cambia todo y te pone en perspectiva el por qué el mundo es así, justifica de una manera súper interesante el mundo tan idealizado y en donde viven nuestros protagonistas, y luego cambiar de tono la obra preparando el terreno para el arco final. Una vez más, en mi opinión, sin ser un 10 de 10, esta es la manera más interesante y creativa en cierto modo de justificar tu mundo y cambiar el tono de la obra para el arco final.
El inicio del arco final son golpes de realidad mucho más directos que nos muestra la crueldad del mundo, secuestro, tortura, asesinato, chantaje, etc., y afectando directamente a dos de los personajes más queridos por los hermanos Otosakia. Aquí, una vez más, al menos en mi opinión, vemos un cambio en la actitud de Yu. A pesar de tener el poder más poderoso, este aún está bastante inmaduro y es incapaz de proteger a sus seres queridos en esta situación, y gracias a esto, siguiendo con el desarrollo de Yu, se da cuenta de su propia mortalidad, aparte de una vez más ser la gota que derramó el vaso para decidir emprender el viaje de su vida. Y aquí viene el que, al menos de manera personal, es el derroche de potencial desperdiciado más grande que tiene el anime, ya que no solamente yo, sino creo que todos coincidimos con que una segunda temporada enfocándose únicamente en este viaje alrededor del mundo hubiera sido simplemente espectacular. Y es que a lo largo del capítulo vemos un montón de dilemas morales o situaciones que podrían servir para la creación de esta serie: tener problemas para viajar, hablar el mismo idioma, localizar los poderes, a problemas como lo que las habilidades aún no se hayan desarrollado, ver que en realidad tanto hay personas que utilizan sus habilidades para el mal como personas que lo utilizan para el bien común, y lamentablemente ambos compartirán el mismo destino para protegerlos o proteger a la sociedad, sumándole el cómo va cayendo poco a poco en la locura, va perdiendo la memoria, va teniendo miedo de sí mismo y de desintegrar su propio destino, aparte de incluso tener pequeños rastros de personalidad múltiple. Es algo que, si hubieran desarrollado incluso con 2 o 3 capítulos más, hubiera hecho uno de los mejores arcos finales desde mi punto de vista. Pero lamentablemente tenemos lo que tenemos: un montón de ideas interesantes ejecutados de la manera más simple posible, pero aún así esto no quita mi amor por este episodio final. No puedo hacer más que imaginar lo bueno que hubiera sido, pero lo que tenemos no está mal, siendo un capítulo final que cierra el universo de Charlotte en su mayoría, y aunque un final algo optimista para el mundo tan fuerte planteado anteriormente, considero que es completamente posible dentro de la lógica y universo planteado por Charlotte, y utilizando, aunque sea de una manera superficial, todos los aspectos que se presentó desde un inicio, tanto en su mundo como en sus personajes. En mi opinión, un final más que digno. Charlotte es y será uno de mis animes favoritos de toda la vida. El amor que siento por esta obra, su mundo y sus personajes dudo que cambie a lo largo del tiempo. Pero no soy alguien que se basa enteramente en el disfrute. Si bien de manera personal encuentro una apreciación que pocos podrán compartir, es cierto que tiene problemas narrativos con sus personajes y especialmente con su duración, quedándose como un anime, en mi opinión, bueno, pero que sin duda pudo haber sido uno de los mejores de la industria, al menos en mi opinión, siendo por demás conveniente y superficial en muchos de sus aspectos, pero teniendo una personalidad única dentro de los animes presentados por el autor y contados de una historia que, al igual que su anime, cuenta con un montón de aspectos únicos y destacables, haciéndolo un anime digno de ver y, en mi opinión, el mejor de su autor.